abajo en la tierra, ni arriba en el cielo. En el segundo mandamiento dice eso. ¿Y qué hizo Jehová? Moisés quebró los 10 mandamientos porque dijo, ¿de qué me sirve esto? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios fue crear una ley de la cual nos ayudara a guardar estos 10 mandamientos. Entonces, en Santiago 1, vamos a Santiago 1. Santiago 1 nos habla de la persona que se mira al espejo. Santiago 1, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto aquí en Santiago 1, 22 al 23? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros vemos los 10 mandamientos, pero nomás los vemos, nosotros los quebramos. Por eso necesitamos la ley ceremonial. Aquel entonces las necesitaban para poder guardar estos mandamientos. Pero, dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Ok? Vamos a suponer que ahorita yo esté predicando con esto en la frente. ¿Ok? Con esto en la frente. ¿Ok? Con esto en la frente. Así. ¿Ok? Así. Yo no lo veo, pero ustedes lo están viendo. Entonces dice aquí que el oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque se mira un espejo, pero se le olvida. Pero yo necesito ese espejo, que viene siendo la ley de Dios, de los 10 mandamientos, que me señala el pecado, para poder yo acercarme a la ley ceremonial, que ahora es representada por Cristo. Que era representada esta por Cristo. Es sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo una marca que yo no me la veo. Y yo necesito limpiarme esta marca. Pero ¿cómo me la limpiaría? ¿Qué necesito para limpiarme esta marca? Exacto, necesito la sangre de Cristo. Vamos a suponer que esta es la sangre de Cristo porque está roja. Necesito limpiarme, porque la sangre de Cristo me limpia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que el pecado, vamos a ver, ¿qué significa el pecado? ¿Qué es el pecado? En 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el pecado me dice a mí, la ley me dice a mí lo que yo estoy pecando, porque cuando yo veo la ley de los 10 mandamientos, veo que estoy pecando. Entonces yo necesito la sangre de Cristo, que era todo esto representado, porque acordémonos que Moisés dio el libro de la ley, lo dio, para que cuando la persona pecara contra los 10 mandamientos, pudieran ellos estar bien con Dios. Vamos a ver otra vez Levíticos, para que vean que cuando las personas pecaban en contra de la ley de Dios, tenían que hacer sacrificios. Un ejemplo. Vamos a Levíticos 4. Dice, habla a los hijos de Israel, versículo 4:2. Capítulo 4, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguna de los mandamientos de Jehová, sobre cosa que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea que, al momento que, como el pueblo de Israel no supieron que estaban pecando porque hicieron un becerro de oro. Ellos estaban pecando por hierro. ¿Por qué? Porque ellos no sabían. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron los 10 mandamientos y dijeron, ups, el segundo mandamiento dice que no debemos de tener imágenes de nada de lo que hay abajo en el cielo, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y ellos estaban haciendo un becerro, estaban adorando a un animal, estaban adorando a la marca de la bestia, ¿verdad? Bueno, eso será en otro
predicación. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos empezaron a sacrificar animalitos. ¿Por qué? Porque así podían ellos guardar esta ley. De otra manera no pueden guardar la ley. Dice en el capítulo 5, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Así la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, bueno, el verso 1 dice, la persona que fuera llamado a testificar. ¿Qué mandamiento es ese? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí está hablando de los 10 mandamientos. Pero como no lo guardaron, tienen que hacer la ley ceremonial para poder estar bien con Dios. Entonces, otro también, otro ejemplo, dice el cuarto, Levíticos capítulo 5, verso 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios, ¿qué mandamiento es ese? No jurarás en nombre de Dios en vano, el tercer mandamiento. Si alguno jurare a la ligera, o sea que estaban quebrando los 10 mandamientos, tenían que ellos matar a un animalito. Miren lo que dice. Cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, él no lo entendiere. Si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de esas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. O sea que esta ley nos decía que pecábamos, y esta ley nos hacía ver que estábamos pecando y teníamos que nosotros matar a un animalito para estar bien con Dios. Ahora, ya nosotros vimos que la ley ceremonial es un libro, el libro de Moisés, la acta de los decretos, y los 10 mandamientos estaban escritos en tabla. Ahora bien, Dios nos hizo una promesa. Dios dijo que nos iba a escribir la ley en nuestros corazones. ¿Cuál ley? ¿Esta ley o esta ley? Acordémonos que esta ley está escrito en el libro de Moisés, un libro que él escribió. Y esta ley son los 10 mandamientos. Ahora bien, antes de que se me olvide, ok, primeramente vamos a ver. Vamos a Primera de Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3, perdón. Segunda de Corintios 3:3 dice: siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. No en tinta. ¿Por qué? Porque somos expendidas por Cristo. Acuérdense que Cristo, esto significa la ley ceremonial, que fue escrita con tinta. Pero dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tablas de piedra, los 10 mandamientos. Entonces Dios nos va a escribir en los 10 mandamientos lo que Él escribió con su dedo, en los 10 mandamientos, nos los va a escribir en nuestro corazón. ¿En eso quedó claro más o menos? Entonces esta es la acta de los decretos, y esto es los 10 mandamientos, que es la ley moral, la ley de Dios. Ahora, antes de que se me olvide, cuando Dios le dio a Moisés esta ley, y le dio esta ley, antes había un tabernáculo, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo. En el santuario